Un saludo fraternal a todos mis hermanos. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en sus hogares. Que esta semana que pasó y la que viene, la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Bueno, mis hermanos, es un gozo para mí volver a este día del Señor, este día de reposo, y poder enviarles este mensaje, esta exposición de las Sagradas Escrituras y poder orar conjunto con ustedes, aunque estemos en la virtualidad, y también poder leer las Sagradas Escrituras. Hoy vamos primeramente a orar, a pedirle la dirección del Señor. Después de esto vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Génesis. Y paso siguiente estaremos exponiendo las Sagradas Escrituras. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, por cuidar de nosotros. Gracias por permitirnos hoy, domingo, día de resurrección, de acuerdo a la cronología. Gracias por permitirnos levantarnos, Señor, para poder ver este día, el día del Señor, el día de reposo. Y así como tú también, un día como hoy, Señor, oh Padre, resucitaste a tu Hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para que nosotros podamos ser en Él victoriosos y tener la esperanza de vida. Así nos gozamos hoy, celebrando este día de reposo, Señor, sabiendo que un día estaremos en tu presencia, un día estaremos frente a ti, frente a frente, cara a cara, gozándonos de ti para siempre, Señor. Gracias, Dios, por tu iglesia aquí en Popayán. Gracias por tu iglesia en los diferentes lugares del mundo. Gracias por ser tan bueno y misericordioso, por permitirnos en medio de este mundo lleno de pecado, de caos, de oscuridad, permitirnos ser luz y sal. Señor, te pido en nombre de Jesús, tu Hijo amado, que bendigas esta hora, que, Señor, esta hora podamos todos juntos estar animados, estar concentrados, estar dedicados para ti, para tu gloria, para escuchar tu mensaje, para leer tu palabra, para orar juntos, Señor. Te pido en nombre de Jesús que bendigas mi vida en esta hora, Señor, que me des salud, que me des ánimos, que me des fuerzas, que permitas que pueda, Señor, compartir con mis hermanos este mensaje. Guíanos y ilumínanos para comprender también tus palabras, para entender lo que vamos a enseñar, Señor. Bendito seas por siempre en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a proceder con la lectura. La lectura de hoy es en Génesis, capítulo 1, pero vamos a estar mirando del verso 26 hasta el verso 31. Les pido por favor que en sus Biblias nos movamos desde el verso 26 hasta el verso 31. Yo voy a estar haciendo la lectura como acostumbro hacerlo. Les pido a ustedes que sigan en sus hogares esta lectura y meditemos en esta palabra. Dice así la palabra del Señor. Génesis capítulo 1, verso 26 al 31. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto.
El Señor bendiga su santa palabra. Gracias por, hermanos, leerla junto conmigo. Vamos entonces, hermanos, a exponer las Sagradas Escrituras. Hoy, el Día del Señor. Les ruego que tengan paciencia. He estado un poquito enfermo, pero yo creo que el Señor nos da el ánimo para poder hacer las cosas de acuerdo a su voluntad y para darnos fuerzas en esta hora, hermanos, y sacar adelante todas las cosas. Bien, hermanos, este ya es el tercer domingo en el que estudiamos el libro de Génesis. No se preocupen si estamos viendo el libro por algunas partes, si no estamos viéndolo versículo a versículo. Hoy vamos a estar mirando del verso 26 al verso 31, pero pues me interesa mucho que podamos verlo desde la perspectiva de la teología bíblica, como les explicaba en domingos pasados, cómo la Biblia se interpreta a sí misma. Por eso volveremos a algunos pasajes que están en los primeros versículos del capítulo de Génesis. A los relatos de la creación volveremos en otro momento, pero hoy vamos a estar mirando de esta manera las Sagradas Escrituras. El título del mensaje de hoy es Creado a la imagen de Dios. Como estamos interpretando el relato de los primeros capítulos de Génesis a la luz del Nuevo Testamento y a la luz de Cristo, es necesario, hermanos, que comencemos nuestra exposición del libro desde esta óptica, desde la óptica del último Adán, desde la óptica del cumplimiento de los propósitos eternos de nuestro buen Dios. Esa es la idea. Por esto es necesario que comencemos aquí, en estos versículos, hablando de la corona de la creación, el hombre, y este hombre creado a la imagen de Dios. Y como lo hemos dicho mucho en estos días, hay muchas personas, muchos teólogos que se acercan a estos textos solamente en términos de la creación, de la caída y de la restauración. Es decir, muchos se aproximan a la interpretación de estos primeros relatos de Génesis en términos de lo que conocemos como el Ordo Salutis. Perdón. El Ordo Salutis es el orden de la salvación. Eso es lo que significa Ordo Salutis. Y bueno, esto no está mal, no me malinterpreten, no está mal acercarse a interpretar el relato de Génesis, de la creación, de la caída y la restauración en términos del orden de la salvación. De hecho, en la teología sistemática lo tenemos de esa manera. Uno encuentra en la creación, encuentra ese orden, la creación, la caída del hombre y la restauración. Pero ciertamente nosotros debemos, además de esto, o sea, hay que hacer esto y hay que entender esto, debemos entender estos capítulos conectando estos relatos, estas consideraciones históricas redentivas con la imagen de Dios en el hombre. O sea, tenemos que hacer esta conexión. Debemos, como les digo, entender estos capítulos en términos del orden de la salvación, pero el tema es que cuando uno lee algunos libros de algunos de estos eruditos, se da cuenta que ellos omiten conectar todas estas realidades históricas de la redención con la imagen de Dios en el hombre. Y eso es pues lo que vamos a hacer hoy, buscando otra vez interpretar a la luz de Cristo estos pasajes. Entonces, venimos al texto. Este es el texto que acabamos de leer. Esta es una porción del texto que acabamos de leer, donde dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos,
y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1 del 26 al 28. Aquí nosotros encontramos el relato de la creación del primer Adán, que es creado a la imagen de Dios. Y hablamos ya un poco en estos 2 domingos pasados, que la Biblia nos habla del último Adán, o del postrer Adán, o del segundo Adán. A veces no me gusta hablar mucho del segundo Adán, porque las personas pueden llegar a pensar que había un tercer Adán, un cuarto Adán, un quinto Adán, y no, hermanos, solamente está el primer Adán, que es esta creación que vemos en Génesis 1:26 del hombre, y el postrer Adán, o el último Adán, que es Jesucristo, no hay más. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a ver cómo Dios crea en este versículo al hombre, pero vamos a mirar al postrer Adán, porque Dios crea, como lo dice aquí en este versículo 26, dice que crea al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, así dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero tenemos que hablar del postrer Adán, de Jesucristo, no que fue creado a imagen de Dios, sino porque recuerden que Jesús no fue creado, Jesús es Dios mismo, lo hemos explicado. El postrer Adán, Jesucristo, es diferente al primer Adán, porque el primer Adán fue creado a la imagen de Dios, pero el postrer Adán es la imagen de Dios. Entonces vamos viendo las diferencias entre el primer Adán y el último Adán, o sea, entre Adán y Jesucristo, y es que Jesucristo es la imagen de Dios, mientras que Adán fue creado a la imagen de Dios. Entonces, el mensaje general de las Escrituras es que, aunque el hombre fue creado a la imagen de Dios y la perdió por causa de la caída, la imagen de Dios será restaurada al hombre caído a través de la obra del segundo Adán. Eso es lo que vamos a mirar hoy. Por eso es importante conectar con la creación, la caída y la redención, la imagen de Dios. Entonces vuelvo a repetir, hermanos. El mensaje general de las Escrituras es que aunque el hombre fue creado a la imagen de Dios y perdió esta imagen por causa de su pecado, por causa de la caída en el pecado, esa imagen de Dios será restaurada. Es restaurada en el creyente, por supuesto. Es restaurada al hombre caído, y solamente a través de la obra del segundo Adán, es decir, a través de Cristo. Y por eso nosotros miramos en textos como este, en Colosenses 1:15, donde dice, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces Adán fue creado a la imagen de Dios, pero el segundo Adán es la imagen de Dios. ¿Sí? Eso lo explicamos también un poco la semana pasada. Esto que les estoy enseñando, hermanos, es muy evidente por ejemplo, las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 15:49, donde dice, y así como hemos traído, dice él, la imagen del terrenal, está hablando de la imagen de Adán, que fue oscurecida por el pecado. Él dice también, traeremos también la imagen del celestial, haciendo referencia a la imagen del segundo Adán, del último Adán, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Lo que el apóstol Pablo nos informa con estas palabras que he leído es que para comprender el significado de que el hombre fue creado a imagen de Dios, se debe mirar más allá de los relatos de Génesis. Se tiene que mirar al futuro, hermanos, a la escatología, o sea, a la enseñanza de las últimas cosas. Mirar a Jesucristo. Claro, Jesucristo vino para nosotros hace 2000 años, pero para este relato de Génesis pasaron también miles de años hasta que viniera Jesucristo. Luego era una vista desde el Génesis hacia el futuro, hacia el advenimiento de Jesucristo, el cumplimiento de la promesa, el advenimiento del Mesías. Entonces, por eso, Él nos invita a que debemos mirar al futuro, mirar a Jesucristo como la imagen de Dios. Por esto, el día de hoy, miraremos el relato de Génesis de la creación del hombre a la imagen de Dios, a la luz de Cristo, nuestro Señor, como la imagen de Dios. Mire, otra vez volvamos en Génesis 1:26 y dice, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, aquí, hermanos, el hombre fue creado a la imagen de Dios, como es el título de este mensaje. Yo lo que quiero, como les dije, quiero es que miremos varias implicaciones de que tiene esto con respecto a el Hijo de Dios, con respecto a Jesucristo, que Él es la imagen de Dios como segundo Adán. Entonces, en primer lugar, lo que vemos en este versículo, mirando solamente este texto de Génesis, lo que vemos es que haber sido creados a la imagen de Dios implica que reflejamos la unidad, pero también la pluralidad de Dios. Nosotros reflejamos la unidad, pero también la pluralidad de Dios, porque Dios es trino, Dios es triuno, Dios es Trinidad. Y en este verso lo vemos, en este texto sin duda vemos aquí una rudimentaria referencia a la Trinidad. Cuando el autor dice hagamos, ahí el que está hablando en el diálogo es Dios, ¿sí? Es Elohim, dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, aquí es donde hoy vamos primeramente a mirar que nosotros debemos tener en cuenta esta primera implicación, que haber sido creados a la imagen de Dios implica que reflejamos la unidad de Dios, pero también la pluralidad de nuestro Dios trino, ¿sí? Recordemos siempre que aunque Dios usó autores humanos, como lo sabemos, para revelarle su palabra, el autor final de toda la Biblia es Dios mismo. Sin embargo, hermanos, por unos minutos quiero explicar bajo la concepción humana cómo es que hoy se ofrecen tres explicaciones para este texto. Porque humanamente fallamos y humanamente somos insuficientes. Entonces, hay diferentes posiciones frente a este texto. Por un lado, algunos dicen que aquí cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Dios no está solo, sino que Dios está hablando a su corte celestial. Algunos intérpretes de los rabinos, de los judíos, lo dicen que Dios está rodeado de sus serafines, de sus querubines y de los ancianos que rodean el trono de Dios. Inclusive algunos teólogos, incluso presbiterianos, como Meredith Kline, él ya murió, pero él argumentó básicamente lo mismo, que Dios se dirigió a la corte celestial como lo hace en otros pasajes de las Sagradas Escrituras. Entonces es una primera posición, donde no ven aquí una evidencia, no ven aquí una referencia rudimentaria a la Trinidad, sino ellos para explicarlo dicen que Dios estaba dirigiendo a su corte celestial. Otra posición, una segunda posición es la que dicen que sí, Dios estaba hablando aquí, pero Él está hablando en plural, porque aquí si ustedes se dan cuenta, Él habla en plural y dice hagamos al hombre a nuestra imagen, porque está usando algo que se llama la pluralidad de majestuosidad. O sea, él habla así es porque él quiere mostrar que Él es majestuoso, que Él es grande, que Él es soberano, que es maravilloso. Entonces, en este lado están algunos que dicen que lo que está hablando aquí Dios se llama la pluralidad de la majestad de Dios, como lo manifestó, por ejemplo, el teólogo luterano del siglo XIX, C.F. Keil, que argumentó que este verso 26, donde Dios está hablando de Él, está hablando a sí mismo en plural y está haciendo referencia a su plenitud, está haciendo referencia a sus propios poderes divinos, a todas las esencias que Él posee. Entonces, esta segunda posición es que Dios está solo, pero Él está hablando en plural porque está mostrando lo magnífico que es. Y hay una tercera posición que es que este texto es una referencia a la Trinidad. El teólogo Gordon Wenham, él cita este texto
como prueba de la existencia de esta doctrina, de esta realidad en Dios, de la Trinidad. Aunque admite él que hoy en día de manera universal todos los eruditos ya han llegado a la conclusión de que esto no era lo que quería decir el autor original o lo que significaba o el énfasis del autor original. Sin embargo, aquí hay cosas muy importantes, hermanos, porque obviamente el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, no es una enseñanza de la doctrina de la Trinidad, pero al hacer referencia, utilizando este sujeto en singular, ¿sí? Porque dice entonces dijo Dios, ese es el sujeto y está en singular, y el verbo en plural, hagamos. Entonces vemos que el sujeto en singular, Dios, y el verbo en plural, el verbo hacer en plural, entonces generan generan algo, generan para los eruditos y para todos generan algo que es difícil de entender, ¿sí? Una tensión gramatical se llama, es una tensión gramatical. Y esa tensión gramatical, todos los judíos admiten que existe, los teólogos admiten que existe, porque uno no puede negar esa tensión gramatical. Que por un lado hable del sujeto en singular, que dice que es Dios, y por otro lado hable del verbo en plural, que dice hagamos, ¿sí? Entonces eso es una tensión y bueno, está escrito así la palabra del Señor. Pero mire que algo interesante es que encontramos explicaciones, por ejemplo, de eruditos judíos muy famosos, teólogos famosos, que admiten que existe esta tensión gramatical entre estos dos elementos de la escritura hebrea, entre el sujeto en singular y el verbo en plural. Y para ellos admiten que eso era algo odioso, era algo que no era fácil de entender. Esa frase se volvía odiosa para ellos. Así que muchos intérpretes judíos en el siglo segundo eliminaron esa tensión, por ejemplo, del libro del Jubileo, que es de sus libros sagrados, eliminaron esa tensión y buscaron inclusive hacer lo mismo con el Talmud, argumentando que tenían que eliminar la tensión gramatical entre el sujeto y el verbo porque era lo mejor y ya, simplemente porque ellos lo veían así. Eso no, yo les he explicado, hermanos, que nosotros cuando cuando interpretamos la Biblia, lo que hacemos es una exégesis. Es decir, extraemos lo que nos dice la palabra y interpretamos lo que nos dice la palabra. Eso es una exégesis. Buscamos interpretar lo que la Biblia nos dice. Y hay otra palabra que se llama eisegesis, que es diferente a exégesis. La eisegesis no es que yo interpreto lo que la escritura me dice, sino que yo coloco en la escritura, voy en ese sentido, yo coloco en la escritura lo que quiero que la escritura me diga. Entonces aquí claramente estos judíos del siglo segundo que buscaron eliminar esa tensión, no hacían una exégesis, sino una eisegesis. ¿Sí? Entonces uno va con un preconcepto a la palabra, ellos fueron con un preconcepto. ¿Cuál era el preconcepto? Que Dios no podía hablar así. ¿Cuál era el preconcepto? Que Dios es uno y Dios no puede decir que es más de uno. Y entonces uno va, cuando algo no cuadra con mis pensamientos, con mis ideales, entonces yo hago una eisegesis. Y voy con mis pensamientos, con mi manera de ver las cosas, entonces cambio la palabra y ya. Y obviamente esto es algo terrible porque lo que estamos haciendo es manipulando y cambiando las Sagradas Escrituras. Esta tensión que existe entre un sujeto singular, Dios, y un verbo en plural, hagamos, no se puede simplemente quitar de un plumazo y decir, no, es que no existe. No, sí existe la tensión. De estas tres posiciones, claramente la mejor es la última, ¿no? Nosotros creemos que aquí hay una referencia rudimentaria a la Trinidad. Las otras dos posiciones claramente y fácilmente son hundidas por las objeciones que se ponen contra ellas, que son objeciones muy poderosas. Por ejemplo, el problema con que Dios se dirija a la corte celestial, que es la primera posición, está resuelto en esta misma frase.
cuando dice el verbo, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo que está diciendo Dios, que es aquí es el sujeto, lo que está diciendo es, si dice hagamos al hombre, entonces si él está hablando en plural a la corte celestial, entonces resulta que a la corte celestial la está haciendo participante de la creación del hombre. Es decir, el hombre sería a la imagen de Dios más a la imagen de la corte celestial. Pero la palabra nos dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios solamente. No es la imagen de los ángeles, de los querubines, de los serafines. No es la imagen tampoco de la combinación de Dios y de los ángeles. Eso no nos dice las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿por qué? Lo sabemos. Cuando regresamos al texto, en la segunda parte del texto, si ustedes volvamos a leerlo, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí está hablando en plural, ¿no? Y luego más adelante, mire que resalté el verso siguiente, el verso 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Aquí ya no está hablando de una pluralidad en el sentido de más entes, más esencias, como de la corte celestial, como, no, aquí dice que simplemente el hombre fue creado solamente a imagen de Dios. Entonces, el primer argumento no se puede tomar como un argumento válido, es un argumento inválido. Y adicionalmente, debemos considerar en el verso 27 la palabra hebrea vara o vara en el verso 27. Este verbo, esta palabra crear, ¿sí? Este verbo crear, es solamente usado para referirse a la creación directa de Dios. Es una palabra bien hermosa. Ese término lo debemos considerar, hermanos. Este verbo solamente, como lo dije, se usa para referirse al acto de la creación directa de Dios. No es una palabra que se use con lo que hacen otros seres celestiales. Dios solo creó, Él es el agente de la creación, Él es el creador, hermanos. Entonces, la palabra nos da suficiente evidencia para mostrar que no había una corte celestial y que ahí no está hablando en plural solo porque está hablando a la corte celestial. Ahora, el problema de la segunda opción, donde dicen estos autores que le hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, se refiere a la pluralidad de la majestad de Dios. Esto no concuerda mucho, aunque muchos judíos hablan de esto, pero esto no concuerda mucho, los judíos que dicen esto, con la actitud de los intérpretes y de los eruditos judíos del siglo II que les contaba que buscaron eliminar este plural de sus libros sagrados porque para ellos era algo terrible, era algo odioso. Entonces uno dice, ¿cómo unos piensan de esta manera y los otros del siglo II veían como que había una tensión que era real y buscaron eliminarlo? Miren lo que dice Martín Lutero del pensamiento de estos judíos. Martín Lutero tiene un libro de estudios de Génesis muy interesante. Él dice, bueno, aquí es bastante tajante, ¿no? Bastante duro, Lutero como de costumbre, y dice, es completamente ridículo cuando los judíos dicen que Dios se dirige a sí mismo como lo hacen los príncipes, quienes para indicar respeto se hablan a sí mismos en plural. Esto habla del lenguaje inglés, en el lenguaje inglés. Los grandes reyes, cuando querían mostrar su majestad, que eran muy majestuosos, ellos hablaban en plural. Estaba el rey hablando solo, pero decían nosotros, y era una forma en que ellos hablaban en plural. ¿Cuál es el problema con esta interpretación? Dice Lutero, el Espíritu Santo no está imitando este manierismo, este manierismo cortesano para darle este nombre. Si la Sagrada Escritura aprueba y la Sagrada Escritura aprueba esta manera de hablar. Es decir, Dios, que es el autor de las Sagradas Escrituras, dice Lutero, no está usando recursos del mundo, de cómo los reyes se hablan a sí mismos para mostrar su majestuosidad, para tratar de reflejar el carácter y la esencia de Dios. Esto es ridículo, es lo que dice Lutero.
Por esto, las dos primeras opciones deben ser eliminadas. Dios no está hablando de una corte celestial, tampoco Dios está hablando así para mostrar su majestuosidad. Dios ya es majestuoso en sí mismo. La tercera opción de que ese texto es una referencia rudimentaria a la Trinidad es la más válida, es la más aceptable. Y bueno, aquí no estamos hablando de toda la tergiversación que hicieron algunos teólogos herejes desde siglos tempranos y donde salen sectas y grupos religiosos como los testigos que niegan la Trinidad y todo esto. Digamos, aquí estamos hablando de lo que podemos interpretar desde las sagradas escrituras en realidad, no de las falsificaciones como lo hicieron los testigos. Entonces tenemos que mirar un texto que es muy importante. Y ese texto es Colosenses 1, del 15 al 17. Y este texto, recuerden que están hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, dice la Escritura. Aquí vemos que Jesús está activo en la creación. Es por medio de Él que todo fue creado. Por eso yo quiero repetirles, la importancia que tiene de interpretar la Biblia con la Biblia es toda. Si leemos solo el relato de Génesis 1:26, donde dice Dios, hagamos al hombre, y no buscamos y entendemos que el Nuevo Testamento nos habla de que el Hijo de Dios, de que Jesús también es Dios mismo, porque pues el Espíritu Santo, por lo menos es mencionado en Génesis capítulo 1, que se movía sobre la faz, sobre las aguas. Entonces, si no vemos esto, no vamos a ser consistentes en la interpretación de Génesis 1:26. Por eso tenemos que mirar el Nuevo Testamento, mirar a Jesús, porque ahí Génesis 1:26, de hecho el capítulo 1 de Génesis, no nos dice nada a primera vista acerca de Jesús. Incluso es posible que el autor humano no estaba consciente de la presencia del Hijo en la creación. Recuerden que esto es inspiración divina, fue Dios quien inspiró al autor para escribir estas palabras. Solo las revelaciones posteriores nos dirían y nos hablarían y nos mostrarían la presencia del Hijo en la creación. Así es en el recuento de lo que conocemos como por ejemplo el protoevangelio, que ya lo explicaremos en unos domingos más adelante, si Dios nos lo permite, en Génesis 3:15. Cuando el autor escribe y dice allí, donde está Dios lanzando un juicio, en medio de un juicio que Dios lanza contra la serpiente, él viene hablando de una promesa de la victoria de Cristo sobre la serpiente, sobre el diablo, sobre Satanás, en Génesis 3:15. Claro, cuando uno lee y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si uno interpreta solo eso mirando Génesis y no va a Gálatas, que bueno, no me voy a adelantar a la explicación de esto que la vamos a hacer más adelante, si no mira el Nuevo Testamento, si no mira toda la Biblia, uno no entiende que esta porción se llama protoevangelio. Es la primera, la promesa, es el anuncio del advenimiento de nuestro Señor, del Mesías, aquí, y de su triunfo y su victoria en la cruz del Calvario. Precisamente hoy se celebra la resurrección, donde Él fue victorioso y muestra y nos recuerda nuestro Señor victorioso frente al pecado, frente al enemigo. Muy bien, hermanos. Entonces, incluso podemos decir que autores del Nuevo Testamento escriben sobre eventos que no están descritos en el Antiguo. Cuando uno lee el relato de Génesis, uno claramente se da cuenta de lo que está escrito. Si usted lee Génesis y es un estudioso de Génesis, pero solamente lee Génesis, y no, como le digo, no lee el Nuevo Testamento, no lee no interpreta la Biblia con la Biblia, entonces se va a encontrar en problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Génesis habla de Enoc. Pero cuando uno va al Nuevo Testamento se encuentra cosas como estas. Cuando Judas, recuerden de Judas que hablamos cuando predicamos Santiago, mis hermanos, medios hermanos de Jesús. Cuando Judas solo tiene un capítulo, luego estamos hablando del verso 14.
Judas 14, él dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Mire cómo Enoc, ahí en Génesis 5, él profetiza de la segunda venida de Cristo y solamente esto se sabe es en el Nuevo Testamento, cuando Judas lo dice. Entonces es muy importante lo que les estoy diciendo. Así que el hecho de que Dios Trino creara al hombre a su imagen es muy significativo, hermanos. Porque así el hombre, entonces, cuando explicamos qué significa ser creado a la imagen de Dios, lo que tenemos que decir es que el hombre refleja tanto la unidad de Dios como la pluralidad de Dios. ¿Sí? Eso es muy importante. Mire lo que dice este autor, Anthony Hockeman. Él ya murió, pero él escribió un libro que se llama La imagen de Dios. Se lo recomiendo mucho. Le recomiendo otro que se llama La Biblia y el futuro de él, de Hockeman. Léanlo, está gratuito en la red. Él dice, los seres humanos reflejan a Dios, que existe no solo como un ser solitario, sino como un ser en comunión. Dios, nuestro Dios, existe como un ser en comunión. Y dice, una comunión que se describe en una etapa posterior de la revelación divina como la que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mire cómo esa comunión de Dios, conocer a nuestro Dios, lo llegamos a entender es cuando vamos más adelante en las Escrituras, en el tiempo, en el relato de toda la Escritura, del plan redentor se va entendiendo y vamos conociendo. Por eso la Biblia es necesaria para interpretar a la Biblia. Entonces Dios es un ser en comunión. Entonces nosotros reflejamos no solamente la unidad de Dios, porque Dios es uno, sino su pluralidad. Y ya lo vamos a mirar en detalle. Ahora vamos a mirar entonces, en segundo lugar, por otro lado, haber sido creados, hermanos, a la imagen de Dios implica no solamente que nosotros reflejamos la unidad de Dios y también esta pluralidad que está en comunión, sino que implica también que realmente nosotros, los hombres, y especialmente nosotros los creyentes, reflejamos la imagen y semejanza verdadera de Dios. Realmente reflejamos la imagen y la semejanza verdadera de Dios. Esto es bien importante. Voy a volver a la cita para irme a este punto. Mire, aquí cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ya les expliqué aquí de que está hablando del Dios Trino, ya les expliqué que ahí está involucrado Jesús porque el Nuevo Testamento nos lo dice. Ahora tenemos que encontrar dos palabras que aparecen allí muy importantes. Una en hebreo, estas palabras son la palabra selem y la palabra demut. La palabra selem, que aquí aparece en la diapositiva, significa imagen, y la palabra demut significa semejanza. Esas dos palabras que aparecen allí son muy importantes, porque son las dos palabras que en el hebreo el autor utiliza para decir que nosotros somos y reflejamos realmente la imagen y la semejanza de Dios, y ya vamos a ver qué implicaciones tiene. Por ejemplo, en Génesis 5:3 se hace uso de la palabra selem. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Aquí estaba, utilizando las dos palabras, tanto selem como demut. Entonces, es mostrando que estas palabras son usadas en la Biblia. En la Biblia, hermanos, en el Antiguo Testamento encontramos 15 veces el uso de la palabra selem. Esta palabra selem se usó para referirse a muchas cosas, a imágenes de fundición, a ídolos, a representaciones de dioses, a representaciones de reyes o otros seres. En este sentido, esta palabra selem significa que representa, es la representación de alguien. Es decir, cuando la Biblia dice que nosotros somos imagen de Dios, es decir, nosotros somos representantes, y Dios creó a Adán como representante de Dios. Es por eso que los paganos adoran a sus imágenes, porque esas imágenes representan un Dios.
Y en este sentido, nosotros, los que tenemos la verdadera fe, la verdadera palabra de Dios, en este sentido, nosotros somos representantes de Dios en la tierra, para señorear sobre toda la naturaleza como representantes de Dios. En ese sentido somos la imagen de Dios. Y por otro lado, la palabra de Mut, que es semejanza, tiene un sentido más de moldear y planear, más de modelar ese sentido. Entonces aquí podemos decir, por ejemplo, de esto lo siguiente: imagen y semejanza de Dios. La imagen y la semejanza de Dios tiene que ver con que el hombre primero gobierna en la tierra como Dios gobierna sobre la creación. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a ser los representantes de Dios en la tierra. Por eso gobernamos la tierra como Dios gobierna su creación. Tiene que ver esta imagen y esta semejanza con la capacidad que el hombre tiene para relacionarse con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un ser en relación, un ser que no es solo, sino que vive en comunión. ¿Sí? Tiene que ver con la capacidad del hombre para crear de manera analógica como Dios, obviamente no como Dios, pero el hombre tiene capacidad de crear cosas, de inventar nuevas cosas. ¿Es por qué? Porque analógicamente nosotros tenemos la imagen de Dios, o sea, somos el modelo como semejanza de Dios, somos modelados, fuimos planeados como Dios. En ese sentido podemos hacer estas cosas. Tiene que ver con que tenemos las facultades mentales, pero también las facultades espirituales para que el hombre tiene en común con Dios. Dios tiene capacidades y lo que nosotros llamamos atributos que son comunicables al hombre, mentales y espirituales, que tenemos nosotros en común con Él. ¿Sí? Y también tiene que ver con las habilidades intelectuales y morales que tenemos también, que son comunicables de Dios, y la rectitud original. Entonces, eso es lo que es la imagen y semejanza de Dios. Dios dio al hombre dominio sobre su creación, hermanos. Así que podemos encontrar primeramente la imagen de Dios en el hombre, en el rol que Dios nos ha dado para sojuzgar. Sojuzgar es gobernar la tierra como mayordomos de Dios sobre la tierra. Es decir, nosotros somos vicerregentes. Nosotros somos mayordomos, estamos puestos para representar a Dios, para administrar la tierra. Ese es el primer lugar y es muy importante. Y en segundo lugar están las facultades mentales que les menciono, espirituales, la habilidad que tenemos de relacionarnos con Dios y la habilidad de crear cosas de manera analógica como Dios lo hace. Esa es la imagen de Dios. Y mira lo que dice otra vez Hokeman en su libro La imagen de Dios. Dice: la imagen de Dios en el hombre debe verse como que involucra tanto la estructura del hombre, es decir, sus dones, sus capacidades y sus dotes, como el funcionamiento del hombre, es decir, sus acciones, sus relaciones con Dios y con los demás y la forma en que se usan los dones. Hacer hincapié, dice él, en cualquier de estos, a expensa del otro, es ser unilateral. Todo esto debe incluirse dentro de la imagen de Dios. Ver al hombre como imagen de Dios es ver tanto la tarea como los dones. Pero la tarea es primordial, dice Hokeman. Los dones son secundarios. Porque estos dones, dice él, son esencias, las esencias o dones son los medios para cumplir la tarea. Entonces esto es muy importante, hermanos. Porque hoy en día no entendemos que esa era la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. Dios puso y creó a Adán sobre el Edén y lo puso con un propósito para administrar, para que él fuera vicerregente, para que él fuera el mayordomo y administrase la creación como Dios administra su creación, administrase la tierra como Dios lo hace. Y vamos ahorita a mirar un poquito más de esto, hermanos. Esta es la definición que nosotros tenemos en nuestra confesión de fe en 1680. Aquí dice segunda confesión de fe de Londres de 1689. Ahí está en inglés. Second London Confession of Faith, 1689. Entonces dice así la confesión: después de que Dios hubo creado todas las cosas, después de que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios para la cual fueron creados.
siendo hechos a la imagen de Dios en conocimiento, justicia, santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Entonces en nuestra confesión tenemos una definición de la imagen y semejanza de Dios que se acerca mucho a lo que estamos estudiando hoy. Y como vemos, hermanos, tener la imagen de Dios es tener dominio sobre la tierra, así como Dios gobierna el universo. Así, Adán fue creado como imagen de Dios, el Rey divino, para indicar que la tierra era gobernada por Dios también. ¿Por qué? Porque el representante era alguien que Dios designó como corregente, como mayordomo. Y lo que muestra eso es que Dios gobierna la tierra. Es decir, hermanos, nuestro Dios trino, nuestro Dios triuno, creó al hombre a su imagen primeramente para gobernar sobre la creación, dándole al hombre varios dones con cualidades como las de Dios para hacer esta tarea, para indicar que Dios gobierna sobre la creación. Dios también creó al hombre y a la mujer en comunidad para reflejar la divina comunidad de Dios, y ya vamos a hablar un poquito más de eso. Yo quiero que miremos un texto mesiánico, que es el del Salmo 8. Ya lo hemos predicado y lo hemos señalado varias veces. En este salmo el salmista dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Este es un salmo mesiánico, lo sabemos, lo hemos expuesto, y habla sobre Jesús, habla sobre el postrer Adán, y nos enseña y nos señala la creación del primer Adán, y nos muestra cómo Dios creó al hombre también para sojuzgar la tierra. Por eso dice, le hiciste poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Cuando uno lee el relato de Génesis 1:26, le dice el Señor: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y lo primero que les dice es: fructificad y multiplicaos. Dos enfoques, claro, de la acción que tiene el hombre como siendo imagen de Dios. Por un lado está el gobierno que tenemos sobre la creación, y cuando habla del gobierno y de multiplicarse, es multiplicar las imágenes de Dios sobre la tierra, que somos cada uno de nosotros. Eso es lo que pasó. Entonces, es bien importante esto, hermanos, porque nos muestra que Dios nos creó para sojuzgar la tierra, para administrarla. Las obras para administrar las obras que Dios había hecho con sus manos. Esto nos hace pensar, hermanos, que nuestra comisión es más grande de lo que imaginamos, ¿verdad? Es muy importante esto, que nosotros lo tengamos en cuenta. Volvamos al texto en Génesis 1:27. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí quiero hacer un énfasis importante, sobre todo porque sé que me están escuchando varones, me están escuchando las damas, sé que me están escuchando, y yo quiero ser muy enfático en esto. Dice en este Génesis 1:27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí leemos claramente que Dios creó a su imagen tanto al varón como a la mujer. No es, cuando habla del hombre, no está refiriéndose que Dios creó a la imagen de Dios, al hombre. Cuando habla del hombre está hablando del género humano, del Adán. Y el género humano consistía de dos seres, ¿sí? De dos géneros, del varón y de la hembra. Cuando dice que Dios creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, está hablando creó al género humano, al hombre, lo llama así hombre, lo creó varón y hembra, los creó. Eso es bien importante, hermanos. Porque aquí se usa el término, el uso del término ver. 3 veces en esta frase. 3 veces, que es la palabra crear, que ya lo hablamos de bara.
Es una forma superlativa de decir que el hombre, varón y hembra, es la cúspide de la creación de Dios. Como el teólogo reformado, un teólogo reformado muy importante que se llama Herman Bavinck, él lo dijo, él escribió un libro muy bueno, se lo recomiendo, se llama Dogmática Reformada. Él dice, entre las criaturas, solo el hombre es imagen de Dios. La autorrevelación más alta y más rica de Dios y en consecuencia cabeza y corona de la creación, la imago Dei y el epítome de la naturaleza. Hermanos, entonces Dios creó al hombre, varón y hembra. Esto es muy revelador, hermanos, y yo quiero ser muy enfático aquí. El sexo masculino no posee solo la imagen de Dios. El hombre, como varón y mujer, lleva la imagen de Dios. Son la cúspide de la creación. Es decir, no es como ser singular e individual, sino como ser en relación, algo que se conoce como cohombre, en cooperación, varón y hembra. Es como varón y hembra que el hombre es imagen y semejanza de Dios. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? El hombre es imagen y semejanza de Dios como varón y hembra. Dios es triuno, hermanos. Ya lo vimos. Dios no es un ser solitario, sino un ser en relación de tres personas. Y es como persona en relación que Dios crea al hombre, varón y hembra, a su imagen. Eso es bien importante. Por eso es que nosotros, cuando pensamos en la relación que tenemos con nuestra pareja, el hombre, cuando hablamos del matrimonio, el esposo y la esposa, que ya llegan a ser una sola carne, ¿sí? Los dos están conformando lo que Dios estableció que es la imagen de Dios. O sea, la imagen de Dios es la suma del varón y la hembra. Ahí está la imagen de Dios. Eso es bien importante para eliminar de una vez de la mente de todos que han traído a la iglesia pensamientos donde al hombre se le cree que él es solamente la imagen de Dios. El hombre hablando del varón. No, hermanos. Amadas hermanas, hermanos, la imagen de Dios es hombre y mujer, o varón y hembra. Esa es la imagen de Dios, ¿sí? Es bien importante porque el que lleva la imagen de Dios es varón y hembra, juntos. Entonces, por otro lado, el hombre, a diferencia de los animales, yo quiero decirles, hermanos, es autoconsciente, el hombre es racional, es efectivo y volitivo. El hombre, varón y mujer, es un ser que ama. El hombre, varón y mujer, reflexiona y determina sus propias acciones y pensamientos. En otras palabras, tanto el hombre, el varón, como la mujer, nos distinguimos de los animales en que fuimos creados a imagen de Dios. Hay un libro muy bueno del pastor Teodoro, era un teólogo del seminario de Medellín, se llama La Santificación, yo creo que tengo ese libro hace 30 años. Él dice allí, esto es lo que distingue al varón y a la hembra o al hombre a imagen de Dios de los animales, es por ser persona, es su personalidad lo que los hace ser a imagen de Dios. Es justamente como esto mismo, como la Biblia misma nos permite ver cómo es Dios. Dios es una persona. La Biblia representa a Dios como persona. Hermanos, es la imagen de Dios en nosotros, la base de la relación de Dios con cada uno de sus hijos e hijas. Eso es bien importante, hermanos. Nosotros, como hijos de Dios, como hijas de Dios, entendamos que la imagen de Dios en nosotros es la base de nuestra relación con Dios. Es la base, por eso nosotros no podemos despreciar en Génesis esta enseñanza. Tristemente, hermanos, la imagen de Dios en el hombre fue oscurecida por el pecado, fue deformada y el hombre ya no es la imagen y la semejanza de Dios debido a su pecado. El hombre ya no es la imagen de Dios porque ha perdido su relación con Dios al cual representaba. Y con esto quiero decir, hermanos, una gran verdad. Es solo en relación con Dios que el hombre es imagen de Dios. Es solo en relación con Dios que el hombre es imagen de Dios. Una vez se pierde la relación, una vez que el hombre niega la existencia de Dios, entonces el hombre pierde su valor intrínseco. Solo cuando el hombre es en una relación correcta, está en una relación correcta con Dios, es que es realmente imagen de Dios. Por eso ven la importancia de tener una relación correcta con Dios, mis hermanos.
En este sentido decimos que el hombre perdió la imagen de Dios, porque en otros sentidos aún queda la imagen oscurecida, deformada por el pecado. El hombre hoy en día sigue siendo persona, hermanos. El hombre sigue siendo persona, pero ya no es una buena persona. El hombre tiene dones naturales, pero desafortunadamente los usa para el mal. El hombre sigue siendo responsable por la creación, pero hace muy mal su papel. Ustedes saben cómo es que el hombre está destruyendo la creación de Dios. El hombre sigue siendo persona en relación, aunque por su pecado. El hombre ya no quiere el matrimonio como Dios manda, ya no quiere una relación de acuerdo a la voluntad de Dios. Las relaciones del hombre se volvieron perversas, opuestas al diseño de Dios. Por eso la imagen de Dios en el hombre se oscureció, se deformó. Entonces, hermanos, finalmente, haber sido creados a la imagen de Dios tiene una tercera implicación. Y esa tercera implicación es que debemos comprender por qué Cristo es la imagen de Dios. Debemos comprender por qué Cristo, Él es la imagen de Dios. Entonces aquí volvamos a Colosenses 1:15, donde nos dice allí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Jesús es la imagen de Dios. Él no fue creado a la imagen de Dios porque Él no fue creado. Él no fue creado a la imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, como lo dice aquí el apóstol Pablo. Esto es crucial, hermanos, un punto crucial para la interpretación de Génesis 1:26 al 31, ¿sí? Comprender, y eso es comprender lo que significa que fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces, lo primero que quiero decirles hoy, que lo continuaremos el próximo domingo, hermanos, es que la imagen de Cristo define lo que es el verdadero hombre, hablando de hombre, de varón y hembra. La imagen de Cristo define lo que es el verdadero hombre, define lo que debe ser. Varios pasajes, hermanos, nos atestiguan como este, que Jesús es la imagen de Dios. Miremos este, miremos otro en 2 Corintios 4:4, donde dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Y también lo estudiamos en Hebreos, cuando predicamos Hebreos. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Cristo es la imagen de Dios. Así que este Cristo, este Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús, es la imagen de Dios y Él es el que define, esta imagen define lo que es el verdadero hombre, hermanos. Esto muestra que Cristo es, siendo hombre perfecto, en términos teológicos, podemos decirlo, que la cristología define la antropología. Es decir, Cristo define qué es el verdadero hombre, hombre. ¿Qué es el hombre? Por eso no podemos saber qué significa la imagen de Dios aparte de la encarnación de Cristo. Nadie puede entender al hombre si no entiende la encarnación de Cristo. Nadie puede entender lo que significa ser la imagen de Dios si no entendemos al Cristo encarnado, a Cristo hecho hombre, hombre perfecto. Debemos entenderlo, ¿sí? Tristemente hoy, hermanos, el hombre, el varón y la hembra tratan de responder a la pregunta, ¿qué es el hombre?, mirando por el lado equivocado. Si ustedes preguntan a psicólogos, a psiquiatras, a antropólogos, todos están tratando de entender qué es el hombre, quién es el hombre, buscando la respuesta dentro del hombre mismo. Para encontrar la respuesta de quién es el hombre, van al hombre y empiezan a mirar su comportamiento, su pensamiento, y como es un hombre caído, entonces cada opinión de quién es el hombre o qué es el hombre es diferente a la opinión de los demás, porque están buscando en el lado equivocado, hermanos. La única forma de responder qué es el hombre o quién es el hombre es mirando a Jesús. Es mirando a Jesús. Es curioso ver cómo en la misma iglesia contemporánea hoy en día, hermanos, los cristianos aparentemente no quieren ser como Cristo. En apariencia, no quieren ser como Cristo. ¿Y cómo lo sé?
porque ellos no quieren cumplir ese propósito de Dios para sus vidas de ser imagen, a la imagen de su Hijo. Los hombres quieren ser como otros hombres, y es curioso y es triste ver cómo hombres, varones en la iglesia, quieren parecerse a hombres del mundo que son ricos, que son poderosos, que son famosos, y según la manera como el mundo ve la belleza, que son bien parecidos, que son guapos, y quieren parecerse a ellos. Ese es su modelo de hombres. Ese es el hombre que ellos persiguen ser. Eso es por lo que trabajan muchos cristianos toda la vida para ser como esos hombres. Pero no como Cristo. No como el verdadero hombre. La única forma como usted, varón, puede ser un verdadero hombre es siendo como Cristo. Eso es. ¿Y las mujeres? ¿Qué quieren ser? Que tristemente, hermanos, ellas no quieren ser como el Señor. Ellos no quieren ser a la imagen de Dios. Ellas quieren parecerse a las modelos de turno, mirando revistas todo el tiempo y mirando la farándula y mirando a ver qué mujer y cómo es y cómo es de delgada y cómo tiene curvas y cómo se viste. Mirando a cantantes, mirando a actrices famosas, escuchando lo que hablan, mirando y queriendo ser como ellas. Hermanos, la definición que hoy nos da el mundo de lo que es el hombre y la mujer da mucho que desear. Es una visión distorsionada de lo que significa ser imagen de Dios en el hombre y la mujer, en el varón y la mujer. Hermanos, vivimos para cumplir el propósito eterno de Dios. Si usted no lo sabía, varón, si usted no lo sabía, mujer, si usted no lo sabía, apréndalo hoy. Usted, al ser cristiana, al ser cristiano, vive para cumplir el propósito eterno de Dios que Él comenzó en el Edén, que estamos leyendo en Génesis 1. Dios nos creó a su imagen, pero por el pecado esa imagen se desfiguró y la relación con nuestro modelo se destruyó. Ahora la restauración, hermanos, de esa imagen de Dios en los hombres es solamente por medio de Cristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, 9 y 10. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esa es la meta, hermanos. Revestirnos del nuevo, para que seamos otra vez como Cristo, seamos como el verdadero hombre. Así es la vida cristiana, así es como debemos renovarnos nosotros hasta el conocimiento pleno. Ese fue el propósito eterno de Dios. Incluso cuando lo leemos aquí en Colosenses 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Eso es hermoso, hermanos. Esto es grandioso y es lo que nos enseña esta palabra que estamos mirando aquí. Es lo que nos enseña. Nosotros somos transformados. Este verso, hermanos, lo estudiamos el miércoles. Para los que estuvieron el miércoles en la reunión, cuando hablamos del Salmo 119 de Gimel, ¿lo recuerdan? Y nos preguntábamos, ¿cómo es que somos transformados a la imagen de Cristo? Y vimos que la respuesta está allí mismo. Y yo les decía, ¿sí ven la respuesta? Ahí en Colosenses 3:18. Dice el apóstol Pablo, por tanto, nosotros todos mirando. Entonces, ¿cómo es que nos transformamos a la imagen de Cristo? Mirando a Cristo. No hay otra forma de ser a la imagen de Cristo, sino ser mirando a Cristo, puestos los ojos en Cristo, no en el mundo, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, no en el dinero, no en la fama, no en lo que son otros hombres según el modelo del mundo, ni lo que son otras mujeres. Hermanos, esos hombres, esas mujeres que estamos mirando son caídos. Miremos al Señor. Volvamos al diseño original de Dios para los hombres y para las mujeres, para los varones y para las hembras, para todos nosotros que somos hombre, el Adán, como fuimos concebidos inicialmente. Mira lo que dice 1 Corintios 15 al 48 al 49, otra vez. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.
No nos olvidemos de esto, hermanos. La palabra lo dice, y lo dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es glorioso, hermanos, entender qué es lo que significa para nosotros ser creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Y busquemos, hermanos, entender en qué sentido nosotros debemos ser como Jesús. Yo le diría que en todos, como el Hijo de Dios, como el Jesús encarnado, perfecto. Aprendamos de Él, de su ejemplo, aprendamos de sus enseñanzas, caminemos andemos por donde Él anduvo. Así lo dice Primera de Juan. El que dice que le conoce debe andar como Él anduvo. Nosotros debemos andar como Él anduvo. El Señor lo dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Esa es la labor nuestra, parecernos al Hijo. Y pareciéndonos al Hijo, la imagen de Dios es restaurada en nosotros, tal como Dios la definió en su plan eterno desde el Edén, desde este capítulo 1 de Génesis. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, nos gozamos en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos tanto. Gracias por mostrarnos en qué sentido somos imagen y semejanza tuya, Señor. Gracias porque, Dios, necesitamos esto. Necesitamos de tu palabra, necesitamos de comprender qué es lo que somos, cómo debemos nosotros ser, qué es como hombres y mujeres, cuál es nuestro diseño para que trabajemos en ser como tú quieres que seamos, Señor. Dios Santo, moldea nuestra mente y nuestro corazón para que cada día seamos transformados a la imagen de Cristo, para que cada día mirando a Cristo seamos transformados de gloria en gloria a esa misma imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor, como dice tu palabra. Bendice a tu iglesia y, Señor, ayúdanos hoy, Señor, en todo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, mis hermanos.